al aparato reproductor masculino y como tal vamos a ver la función reproductora y hormonal masculina, ¿sale? Como habíamos visto previamente, la función del aparato reproductor masculino tiene o se enfoca en tres procesos importantes. Uno que es la espermatogenia, la que es la formación de los espermatozoides. Dos, la realización del acto masculino, del acto sexual masculino. Y tres, la regulación hormonal de la función reproductora. ¿Sale? Esas tres funciones están inmersas en el aparato reproductor masculino. Y estábamos viendo en la clase pasada sobre los componentes anatómicos del aparato reproductor, ¿sale? Desde donde emergen los espermatozoides y todo el trayecto que tienen que tener, o el trayecto que tiene que pasar para poder ser expulsados hacia el exterior a través de la uretra masculina, en el aparato reproductor, en la porción del pene, ¿sale? Y también estábamos viendo que la espermatogenia es la formación y maduración de una célula germinal para formar un espermatozoide. Estas células germinales primordiales las encontramos en el embrión y estas van a migrar hacia la zona del testículo donde se van a alojar en los túbulos seminíferos y ahí van a empezar a generarse, a formar espermatogonias. Y esas espermatogonias van a formar espermátides y las espermátides van a ir dividiéndose o transformándose hasta llegar a ser en un espermatozoide. ¿Sale? Entonces, como también habíamos visto previamente, que a partir de los 13 años de edad comienza la producción de los espermatozoides. Estas espermatogonias que migraron hacia la luz del túbulo seminífero van a empezar a madurarse, a desarrollarse, gracias a las células que tenemos ahí, a las células de Sertoli y a las células de Leydig, que nos van a ayudar para que el espermatozoide se forma de una forma adecuada, válgase la redundancia, y sobre todo que tenga esa estructura anatómica importante que va a ayudar a la fecundación, ¿sale? Entonces, las espermatogonias van a ir aumentando de tamaño poco a poco, inclusive empiezan a formar estructuras grandes como los espermatocitos primarios, que son grandes, y esos espermatocitos primarios también van a ir dividiéndose hasta formar los espermatocitos secundarios y al paso de los días esos espermatocitos van a empezar a formar espermátides. Estas espermátides van a ir transformándose hasta generar divisiones meióticas y generar un espermatozoide maduro, ¿sale? Entonces, ya en la formación del espermatozoide es cuando el espermátide, que es una célula epitelial, es una célula bastante grande, como vemos acá, este espermátide aún es una célula redondita, una célula de tipo epitelial, pero esto va a empezar a formarse y a transformarse para empezar a generar la estructura ideal de un espermatozoide, el cual está conformado por una cabeza y una cola. En la cabeza va a estar, o va a estar inmerso dentro de ella el núcleo con una capa gruesa e importante en su membrana y en el polo superior va a existir una estructura importante que le vamos a llamar acrosoma, ¿sale? Esta acrosoma tiene suma importancia. ¿Por qué? Porque ahí van a estar inmersas o van a estar agrupadas enzimas como la hialuronidasa y enzimas proteolíticas que nos van a ayudar en un futuro para llevar a cabo la fecundación, ¿sale? Y la porción de la cola es un flagelo bastante largo que va a estar compuesto el esqueleto por microtúbulos formando un axonema. Estos microtúbulos van a tener la función de generar el movimiento, ¿sale? Están envueltos por una fina capa de membrana y múltiples mitocondrias en el interior. ¿Por qué? Porque el flagelo, como es el que ya tiene la movilidad, entonces necesita la energía. Y esa energía lo tienen del ATP, ¿sale? Entonces, las mitocondrias tienen que generar el ATP, la energía necesaria
para que este espermatozoide tenga una velocidad de aproximadamente de 1 a 4 milímetros por minuto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el espermatozoide tiene movimiento gracias al flagelo y es por eso que tiene diferencias en su estructura, en la cabeza y en la cola, ¿sale? Pero hay factores hormonales que nos van a estimular la espermatogenia, ¿sí? La formación del espermatozoide. Hormonas como la testosterona, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, los estrógenos e inclusive la hormona de crecimiento. La más importante es la hormona testosterona. Esta está secretada en las células de Leydig, en el intersticio testicular, y es esencial para el crecimiento y división de las células germinales. Como vemos acá, las células germinales empiezan a formar los espermatogonios. Este espermatogonio va a formar un espermatocito, pero para que se pueda formar o darse esas transformaciones, esa maduración, las células de Leydig necesita estar secretando la testosterona, ¿sale? La hormona luteinizante, que es una hormona que se secreta en la adenohipófisis, va a estimular o activar a las células de Leydig, aquí es una E, perdón, es con E, las células de Leydig, para que estas células empiecen a secretar testosterona, ¿sale? La hormona folículo estimulante, que también se secreta en la hipófisis, estimula a la célula de Sertoli para transformar la espermátide en espermatozoide, ¿sale? Entonces, en este caso la luteinizante, nos sirve para activar las células del Leydig y esté produciendo más testosterona. Y la folícula estimulante lo que hace es estimular a la célula Sertoli para que se pueda transformar la espermátide en un espermatozoide. Los estrógenos son secretados a partir de la testosterona. Estos estrógenos se ha visto que aumentan y que favorecen el proceso de la espermatogonia, o de la espermatogenia, perdón, sobre todo para la formación de los espermatozoides. Es decir, los estrógenos también se utilizan para madurar a esos espermatocitos que van a llegar a ser un espermatozoide. ¿Sale? También tenemos la hormona de crecimiento, que controla la función básica y metabólica de los testículos y promueve la división de los espermatogonias. ¿Qué quiere decir? La hormona de crecimiento va a activar justamente el crecimiento de las gónadas y por ende el metabolismo se va a incrementar, ¿sale? Esto va a llegar a promover a que las espermatogonias se dividan rápidamente y se lleve a cabo el proceso de maduración. Ahora, la maduración como tal ocurre tras la formación de los espermatozoides en los túbulos seminíferos. Estos pasan al epidídimo, que es un tubo largo de aproximadamente 6 centímetros, y cuando llega aquí, el espermatozoide aún es inmóvil, ¿sale? Llega a ser inmóvil, pero al paso del tiempo, 18 a 24 horas, estos espermatozoides empiezan a generarse movilidad, ¿sale? Pero esta movilidad es parcial, porque dentro del mismo epidídimo hay sustancias inhibitorias que no permiten que este espermatozoide se pueda mover libremente, ¿sale? Los dos testículos forman aproximadamente 100 millones de espermatozoides al día. Una pequeña cantidad se conserva en el epidídimo y el resto en el conducto deferente. Se pueden almacenar y mantienen esa fertilidad hasta un mes, ¿sale? Hasta un mes. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque como yo les había dicho, estos espermatozoides empiezan a tener movilidad, pero las sustancias inhibitorias hacen que los espermatozoides no se muevan libremente y que se puedan almacenar. La temperatura y todo el complejo hormonal puede mantener almacenados los espermatozoides, ¿sale? Pero tras la eyaculación, cuando salen estos 120 millones de espermatozoides, se vuelven móviles y son capaces de fecundar. A todo este proceso del espermatozoide de que es inmóvil y llega a ser móvil y que tiene ya la capacidad de poder fecundar,
lo vamos a llamar maduración. ¿Sale? Entonces, la espermatogenia es la formación de una célula germinal o el paso de una célula germinal a la formación de un espermatozoide. ¿Sí? Ahora, maduración es hacer que este espermatozoide ya formado tenga la capacidad de fecundar al óvulo. ¿Sale? Entonces, tras la eyaculación, los espermatozoides normales, móviles y fértiles son capaces de moverse a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Su actividad es más fácil, es más rápida en medios neutros y con elevación de la temperatura. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el pH vaginal es ácido. ¿Sí? Las secreciones masculinas, algunas secreciones son ácidas. Sin embargo, el líquido donde están inmersos los espermatozoides tiene que neutralizar esa acidez para que puedan vivir. Obviamente, la elevación de la temperatura también va a favorecer el mecanismo normal o la función normal de un espermatozoide. Los espermatozoides pueden vivir semanas en los conductos masculinos, sin embargo, en el aparato genital femenino pueden permanecer vivos de 1 a 2 días de lapso de tiempo. ¿Sí? Es decir, después de haber realizado el acto sexual, estos espermatozoides pueden habitar en el aparato reproductor femenino de 1 a 2 días. ¿Sale? Ok. Entonces, si el pH vaginal es ácido, si las secreciones, algunas secreciones masculinas son ácidas, ¿cómo le hace el espermatozoide para poder neutralizar esa acidez? ¿Qué quiere decir? Que entonces necesitamos que el semen sea una sustancia que pueda amortiguar esa acidez o que pueda disminuir la acidez para que pueda trabajar libremente el espermatozoide. Entonces aquí entra en función nuestras hormonas y nuestro aparato anatómico y funcional masculino. Y tenemos la función de la vesícula seminal. Recordemos que la vesícula seminal, acá, justamente acá, está por detrás de la próstata y se une con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. ¿Sí? Recordemos que eso es lo que pasa. Y la función de la vesícula seminal, que es un túbulo tortuoso, lobulado, secreta un material rico en fructosa, eso que es un carbohidrato importante, ácido cítrico, prostaglandinas y fibrinógeno. Entonces, si vemos, la secreción de la vesícula seminal es ácida. ¿Por qué? Porque lleva ácido cítrico, lleva prostaglandinas y lleva fibrinógeno. Durante la eyaculación, este contenido se vacía para darle volumen al semen e incrementa el valor nutritivo de los espermatozoides. La fructosa, como es un carbohidrato, va a activar o le va a generar o darle energía al espermatozoide. Recordemos que la molécula de energía de un ser vivo es la glucosa. Y la fructosa, en este caso, le va a conferir energía al espermatozoide. Las prostaglandinas nos van a ayudar o tienen una relación con el moco cervical. El moco cervical, como les había dicho, puede ser ácido. Sin embargo, el moco cervical puede hacer que atrape los espermatozoides y no les deje tener la movilidad necesaria. Pero las prostaglandinas lo que hace es reaccionar con este moco cervical y contrarrestar ese efecto. ¿Sale? Hace que el moco cervical sea más lábil y por lo tanto el espermatozoide se pueda mover más fácilmente. El otro, la otra función que pueden tener las prostaglandinas, que no está totalmente estudiado, pero sí está descrito, es de que puedes encadenar contracciones inversas, contracciones invertidas. ¿Qué quiere decir? Que estas contracciones van a contraerse, pero van a aventar hacia adentro del aparato reproductor femenino las secreciones. Esto va a facilitar el paso de los espermatozoides. Puede contraerse la vagina, el útero, inclusive las trompas de falopio. Y esto nos puede ayudar
a la fecundación, al movimiento de los espermatozoides. La vesícula seminal no es la única que va a tener secreción, sino también la próstata. La próstata, como lo vimos previamente, es una parte anatómica que dentro de ella va a pasar la uretra y se va a unir con el conducto eyaculador para que formen el resto de la uretra y pueda expulsarse el semen, ¿sale? Pero también esta glándula va a tener su secreción. Este va a secretar un líquido denso de aspecto lechoso que contiene citrato, calcio, fosfato, una profibrinologina y una enzima de coagulación. La secreción de la próstata va a contribuir a darle un volumen y el aspecto al semen. Esta secreción hace alcalina la secreción, neutraliza la acidez. Entonces, si la secreción o el líquido de la vesícula seminal era ácida por el ácido cítrico, se compensa con la secreción de la próstata, que la neutraliza. Y obviamente va a neutralizar también el pH vaginal. ¿Sale? Entonces, el semen. El semen es el líquido que se va a eyacular durante el acto sexual masculino. Y se compone el 10% del líquido de los espermatozoides del conducto deferente. El 60% del líquido de la vesícula seminal. El 30% del líquido prostático. ¿Sale? El pH que contiene es de aproximadamente 7.5. Contiene una proteína coagulante que va a ser un pequeño coágulo y va a poder alojar a los espermatozoides hasta el fondo de la vagina para poder conferir una mayor seguridad en el proceso de fecundación. Este coágulo se va a romper normalmente de 1 a 4 horas para que, ya una vez roto, los espermatozoides puedan viajar fácilmente a través del canal vaginal. Este coágulo se va a disolver por la fibrinolicina, que contiene también el mismo semen, y esto hace o genera que aseguremos una fecundación, ¿sale? Que no puede ser que esté totalmente segura, pero sí nos ayuda a tratar de que la fecundación se lleve a cabo, ¿sale? Entonces, tenemos la capacitación de los espermatozoides. Cuando hablamos de capacitación del espermatozoide, estamos hablando de la capacidad que tiene el espermatozoide para poder fecundar. Y esto se lleva a cabo dentro de la primera hora, inclusive hasta 10 horas después de la eyaculación. Y va a ocurrir en el aparato genital femenino. Estos espermatozoides van a sufrir cambios importantes. Uno, el líquido uterino y la trompa de falopio van a eliminar los factores inhibidores. Como les había dicho, en los túbulos seminíferos y dentro del epidídimo van a poder ¿dónde les dije? Acá. Van a poder eh, almacenarse los espermatozoides, ¿sí? Se van a poder almacenar, pero para que ellos no tengan tanta movilidad, hay factores inhibidores, ¿sale? Que estos factores inhibidores van a destruirse después de la eyaculación, pero el líquido uterino y la trompa de falopio van a ayudar a poder inhibir esos factores para que el espermatozoide tenga una mayor movilidad. La pérdida de colesterol. El colesterol es importante. ¿Por qué? Porque la membrana del espermatozoide, como les había dicho, tiene en su cabeza, en la cabeza, una capa bastante densa, ¿sí? Pero al momento de que cae el colesterol, estas membranas se vuelve más débil, se vuelve más delgada y tiene un aumento de permeabilidad, ¿sí? Hay permeabilidad de la membrana e ingresa más calcio y este calcio va a aumentar la movilidad flagelar. Entonces, al disminuir el colesterol, hacemos que esta membrana pueda captar más calcio y por ende tenga una mayor movilidad.
¿Sale? El acrosoma, como les había dicho, en la cabeza, en la región polar o más, eh, más en la punta, se encuentra el acrosoma. Y dentro de este va a albergar las enzimas que nos van a ayudar a la fecundación. ¿Sale? Entonces también, al adelgazar la membrana, pues vamos a exponer más al acrosoma. Y este va a tener almacenada hialuronidasa, que es una enzima que nos va a poder destruir las fibras de colágeno, las fibras de ácido hialurónico, que mantienen pegadas a las células del ovocito, Recordemos que que el óvulo, cuando se rompe, tiene células que van con ella y que le confieren protección. Pero entonces el acrosoma lo que hace es que cuando llega con el óvulo, se liberan estas sustancias y la hialuronidasa va a empezar a destruir esta región celular para poder llevar a cabo la fecundación. ¿Sale? Entonces, cuando se fusionan las dos membranas, esto ocurre en un lapso de 30 minutos aproximadamente, empieza la liberación de sustancias que hace totalmente impermeable el resto del óvulo y ya se lleva a cabo el intercambio genético, el intercambio de los cromosomas. Y esto sucede en un lapso de 1 a 10 horas después de haber viajado el espermatozoide y de haber encontrado el óvulo. Entonces, la capacitación ya ocurre dentro del aparato reproductor femenino. ¿Sale? Pero es importante que nosotros hablemos de la testosterona y de las hormonas masculinas. ¿Por qué? Porque como vimos previamente, la testosterona es una hormona que nos va a llevar a cabo la maduración del espermatozoide. ¿Sale? Entonces, la secreción de testosterona está dada por las células de Leydig, como habíamos visto. Estas células de Leydig van a encontrarse en los tubos seminíferos y nos van a ayudar para que las células, las espermatogonias, se maduren y se transformen en un espermatozoide. Entonces, los testículos secretan a los andrógenos. Cuando hablamos de andrógenos, hablamos de hormonas masculinas, que son la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona, que la más importante por la actividad que tiene, a pesar de que es poquita, es la dihidrotestosterona. Sin embargo, la testosterona es la que tiene o la que se secreta en mayor cantidad en una persona, en este caso en un hombre, ¿sale? Pero la que tiene mayor actividad metabólica es la dihidrotestosterona, ¿sale? Entonces, la testosterona está secretada por las células intersticiales de Leydig, pero no solamente se secreta aquí. Aquí se secreta en mayor cantidad, pero la glándula suprarrenal también nos puede secretar testosterona. Y es por eso que las mujeres que tienen, o las mujeres normalmente secretan testosterona. Cuando hay tumores o hay neoplasias de las glándulas suprarrenales, puede existir inclusive un aumento de la secreción de la testosterona y esto nos va a llevar a síndromes de masculinización, que las mujeres tienen más aspectos masculinos que femeninos, secundarios a la secreción de testosterona. ¿Sale? Estos andrógenos son compuestos esteroideos. Cuando hablamos de compuestos esteroideos, estamos hablando que se sintetizan a partir de una molécula importante. ¿Qué molécula importante es? El colesterol. ¿Sale? Y el colesterol también se puede formar a partir de la acetilcoenzima A y por ende también llevar a la formación de testosterona, de la dihidrotestosterona, es decir, de los andrógenos. Sin embargo,
Muchas veces esa testosterona va a llegar a las glándulas, en este caso a la próstata, y transformarse en dihidrotestosterona, que tiene muchas mayores funciones y es metabólicamente más activa. O inclusive a los órganos genitales en el embrión para llegar a tener estos aspectos masculinos en un embrión masculino. Y normalmente la testosterona se elimina a través de la vía hepática, a través de la bilirrubina. ¿Qué función tiene la testosterona? Pues es responsable de los caracteres masculinos, es decir, de los órganos genitales masculinos. La testosterona siempre está presente. Y esto es importante. En el feto hay un pico, de testosterona, que esto va a implicar que el embrión o el feto llegue a tener su aparato reproductor masculino. Después, esta secreción cae durante los primeros años. Hay un repunte, sin embargo, no es significativo. Y a partir del inicio de la pubertad, empieza la producción de testosterona por un largo tiempo. ¿Sale? Y el incremento de testosterona, obviamente, se va a incrementar o va a iniciar la producción de espermatozoides. ¿Sale? Entonces, es una gráfica que la testosterona comienza desde el embrión, desde el feto, pero cae y vuelve a repuntar en la adolescencia, en el inicio de la adolescencia. La testosterona también nos ayuda al descenso de los testículos en los bebés. Recordemos que los testículos se forman en la pelvis, en la cavidad pélvica, y estos tienen que descender a través del canal inguinal, y quien nos ayuda es la testosterona. Tras la pubertad, hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten de tamaño. Es por eso que existe el pico en la pubertad. También aumenta lo que es el vello púbico, el vello corporal, en el pubis, en la cara, en el tórax. ¿Sale? También hace que la laringe se engrose y por lo tanto existe un cambio de voz importante en los hombres. Aumenta el grosor de la piel en los hombres, que esto puede llevar a la secreción de las glándulas en la piel y por lo tanto nos puede llevar al acné. Es por eso que muchas veces los hombres son los que más se afectan durante la adolescencia por el acné. Hay incremento de masa muscular, los músculos tienen mayor captación de proteínas y por lo tanto incrementa su masa. Incrementa la matriz ósea y provoca la retención del calcio. Eso también es importante y eso nos explica por qué los hombres, la gran mayoría de veces, son más altos que las mujeres. ¿Por qué? Porque incrementa la secreción de la matriz ósea y eso hace que nuestros huesos se hagan más largos, más gruesos y por lo tanto la retención del calcio, que también es importante, se dé de forma aumentada y el paciente o el sujeto crezca en talla. Incrementa el metabolismo y también algo importante es que incrementa los eritrocitos. Y es por eso que podemos ver cuando nos hacemos estudios de laboratorio un incremento importante en comparación con las mujeres en cuestión de eritrocitos, de hemoglobina. Siempre los hombres tendrán cifras mucho más elevadas. Ahora, la secreción de testosterona, como les había dicho, está dada en las células del Leydig, ¿sale? En algunas ocasiones en la glándula suprarrenal, pero para efectos del aparato reproductor masculino, siempre va a estar dada por las células del Leydig. Esta testosterona va a favorecer a los efectos virilizantes, a los caracteres masculinos y también al crecimiento de los espermatozoides en el testículo. Activa a las células de Sertoli y entonces se empieza a llevar a cabo la espermatogenia. ¿Sale? También tiene que tener una regulación. ¿Sale? Recuerden, en el hipotálamo vamos a secretar nuestras hormonas gonadotropas, que ya habíamos visto. Las hormonas gonadotropas son la luteinizante y la FSH. La luteinizante va a activar a la célula de Leydig para que ésta me secrete testosterona. ¿Sale? Obviamente, la testosterona me va a activar a la célula de Sertoli, pero también la FSH me activa a la célula de Sertoli
para llevar a cabo la espermatogenia, la formación del espermatozoide. En algún punto, yo tengo que inhibir esto, ¿sale? Entonces, nuevamente, hay una inhibina que hace que todo este proceso se inhiba para no generar más testosterona de lo normal y que no nos lleve a un cambio metabólico importante que nos pueda generar un tumor, ¿sale? Entonces, repito, la testosterona se secreta en las células de Leydig. Cuando disminuye esta testosterona, va a activar efectos en nuestro sistema nervioso central, donde en el hipotálamo se secretan las hormonas gonadotropas. Estas llegan a la hipófisis y aquí en la adenohipófisis va a salir la LH, la luteinizante, y la FSH, la folícula estimulante. La luteinizante, como les había dicho, va a actuar sobre las células de Leydig, que estas al activarlas va a secretar más testosterona. Y también le va a activar a la célula de Sertoli junto con la FSH para activar la espermatogenia. ¿Sale? Si en algún punto hay mucha testosterona, se tiene que inhibir y se inhibe gracias a la inhibina. Y si de repente vuelve a bajar, pues vuelve a pasar el mismo proceso. Se vuelve a activar en el sistema nervioso central y otra vez la cascada. ¿Sale? Ok.